estamos organizando con el CERLAC y con FANDI estas jornadas iberoamericanas para la biblioteca
escolar y pública. Le damos la bienvenida, les agradecemos estar aquí. Estamos cerrando la tarde del día de hoy, martes 27 de octubre, nuestro segundo día de jornadas, con estos talleres en los cuales ustedes se inscribieron. Le damos también las gracias al Ministerio de Cultura y a su programa Estímulos, al Centro Cultural Colombo-Americano, al Banco de la República, a Confenalco Valle, a la Biblioteca Departamental, a la Fundación Carvajal, a la Secretaría de Educación de Cali, a la Secretaría de Cultura de Cali y a su red de bibliotecas públicas por ser parte de todo este equipo organizador que pues ha permitido que contemos con estos 5 maravillosos días de una programación pues especial que hemos organizado para todos ustedes. Recuerden, mañana también tendremos las jornadas a partir de las 9:30 de la mañana. Entonces, sin más preámbulo, vamos a nuestro taller. Voy a presentar a Javier Velázquez, él es consultor de gamificación. De aprendizaje, teorías sistemáticas y de diseño de juegos. Su objetivo es lograr diseñar sistemas gamificados que respondan menos a volverse diseños de incentivos y recompensas extrínsecas, sino que verdaderamente aprovechen los recursos de motivación intrínseca de los juegos para crear enganche significativo y positivo para los jugadores. Ha trabajado en numerosos proyectos en áreas como educación, transformación cultural, reclutamiento laboral, marketing, innovación, entre otros. Entonces, bienvenido a Javier. El taller se llama La gamificación como recurso educativo y para la formación de lectores y escritores. Está dirigido a mediadores, maestros, bibliotecarios, maestros de escuelas, de colegios, bibliotecarios públicos y escolares, directivos de las instituciones educativas y otras personas vinculadas al sector de la educación y al fomento de la lectura. Se realizará una aproximación a la gamificación, sus características generales y sus principios básicos, así como las posibilidades que ofrece en el campo educativo y del fomento de la lectura. Asimismo, se brindarán orientaciones prácticas y ejemplos para la incorporación de la gamificación en los procesos pedagógicos y en la realización de prácticas de lectura, escritura y oralidad. Entonces, esperamos que todos participen activamente, que compartamos conocimientos, que creemos juntos. Les damos la bienvenida nuevamente, les agradecemos por estar aquí y los dejo con Javier Velázquez, nuestro tallerista el día de hoy. Listo, muchísimas gracias Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre lúdica, sobre juegos, vamos a tratar de entender cómo podemos relacionar este mundo del juego con el tema del fomento de la lectura. Voy a hablar un poco de educación, pero pues quiero también centrarme en el tema de la lectura, evidentemente es como el foco. Para eso voy a tratar de dividir la charla en, digamos, 2 partes generales. La primera parte va a ser una introducción a gamificación. Si alguno de ustedes ya ha escuchado el tema, probablemente con unas cosas que diga ya las conoce, pero es una introducción que quiero hacer para que todos estén al corriente del modelo de gamificación sobre el que vamos a hablar. En este espacio, como regla general de juego, si alguien tiene alguna pregunta, yo voy a tener el chat abierto. Voy a darme el espacio para de pronto contestar algunas preguntas por el camino si las tienen. Pero digamos que si la pregunta puede esperar para el final, pues la podemos dejar para el final. Pero vamos a irlo revisando por el camino. Entonces, pues nada, vamos a arrancar. El tema de la charla va a ser gamificación para el fomento de la lectura, y para esto, para poder entender cómo podemos fomentar la lectura desde gamificación, tenemos que primero, como les decía, entender qué es gamificación, qué es lo que busca gamificación, porque alrededor de gamificación, si ustedes buscan en internet el tema, van a encontrar mucha información y mucha de esa información a veces no es tan apropiada. Especialmente la información que es previa al 2015 está muy desactualizada, y posterior al 2015 en algunos lugares todavía se manejan sistemas de gamificación muy de la primera ola. Gamificación ha tenido varias olas, ha tenido por lo menos 3, yo argumento que ya vamos en 4 olas de trabajo sobre gamificación, y cada ola ha ido tratando de construir sobre gamificación un marco metodológico más completo, pero les voy a explicar la diferencia fundamental entre 2 de los sistemas de gamificación. Entonces vamos a arrancar. Primero que todo, entonces, la división de la que voy a hablar para que podamos ponernos en corriente sobre qué
deberíamos y qué no deberíamos hacer en gamificación para fomento de la lectura y especialmente en educación, todo lo que tenga que ver con motivación y educación es muy importante tenerlo claro de esta manera. Entonces, vamos a hablar de la diferencia entre gamificación conductual versus gamificación significativa. Gamificación significativa es algo que aparece después nuevamente del 2015, empieza con algunos estudios como los de Sebastian Dettering y Scott Nicholson, que están hablando activamente de cómo al aplicarse gamificación se estaba aplicando de manera incorrecta entre el 2010-2015, que fue cuando empezó a salir el término gamificación. Y la diferencia entre estos dos procesos tiene que ver con que gamificación conductual está fundamentalmente basada en teorías de ciclos de enganche y ciclos de recompensa. Fundamentalmente, gamificación arranca con la idea de que recompensar a usuarios en el mundo real es muy costoso. ¿Sí? Empiezan con esta idea y es un grupo de desarrolladores y de diseñadores que trabajaban en juegos casuales en la época. Estoy hablando de juegos casuales tipo Farmville, Mafia Wars, estos juegos clásicos que se jugaban en Facebook y que ahora se juegan de manera muy similar en ambientes de celulares, por ejemplo, el juego casual gratuito, el free to play que llaman. Ese tipo de juegos tenía unos ciclos de enganche muy profundos basados en algunas teorías conductuales, fundamentalmente muy basadas en las teorías de la psicología conductual del condicionamiento operante, por ejemplo, o en la economía conductual, que también por esa misma época está empezando a florecer con todo lo que ha escrito Daniel Kahneman, lo que ha escrito Dan Ariely, Richard Thaler, etc. Entonces, este primer tipo de gamificación se enfoca en yo quiero que la gente haga, fundamentalmente es incentivos a la acción. Y esos incentivos a la acción empiezan partiendo de la idea de yo necesito que los jugadores o las personas que entran dentro de mi sistema gamificado tengan un objetivo claro en función de qué se pueden ganar, pero no queremos entrar en un programa costoso como los programas de lealtad clásicos, donde entonces se vuelve, paguemos unas sumas gigantescas para poder darle a la gente un montón de recompensas, generalmente con algún valor significativo o con un costo operativo muy grande. Y parte de lo que dicen estos primeros diseñadores de juegos es, momento, nosotros podemos armar ciclos de recompensa muy sofisticados sin que nos cueste nada, porque nosotros lo que estamos dándole a nuestros jugadores básicamente son unos y ceros. Son bits de información. Cada vez que un jugador se gana una espada, esa espada yo se la puedo replicar a todos los jugadores de mi sistema, sin importar a qué jugador sea, y se la puedo replicar de manera muy económica, porque a mí no me va a costar tener que manufacturar una espada en el mundo real y mandarla y demás. Entonces, estos juegos, que son los que ven aquí en la imagen de la izquierda, perdón, en la imagen de la izquierda, de hecho, las redes sociales de alguna manera funcionan a través de estos ciclos conductuales, donde uno lo que quiere es mantener la atención de la gente puesta sobre el sistema y para eso tiene que generar ciclos donde la gente cada vez que entra tiene un notificador, un presor, un objetivo claro, algo que se quiere ganar, hace una acción y nuevamente yo reinicio el ciclo y eso fundamentalmente genera enganche en el largo plazo. Es importante aclarar que un juego de este tipo generalmente tiene una vida útil de año y medio, de pronto 2 años si es muy exitoso, pero tienen vidas útiles mucho más largas que los videojuegos grandes, de que los videojuegos AAA, que uno juega 50 horas, pero eso es por diseño y ese enganche no necesariamente es completamente significativo y además hay que tener en cuenta que ningún juego dura para toda la vida, ¿sí? Que eso es algo que también se prometía inicialmente con estos sistemas de gamificación. El segundo tipo de gamificación, la gamificación significativa que está representada por la imagen de la derecha, está más fundamentada en entender el juego como un sistema de información y de retroalimentación fuerte. Es entender que los juegos están siempre poniendo a los jugadores a tomar decisiones desde una cantidad de sistematizados en una interfaz a través de un sistema de reglas y que diseñar estos juegos que muchas veces uno habla mucho de los juegos digitales, pero podemos hablar de juegos de mesa y pues juegos de mesa
de diseñador, ojalá, no juego de mesa clásico familiar, sino los juegos de mesa diseñados por diseñadores de juegos. Estos juegos generalmente implican una interfaz de información con cierto nivel de complejidad, donde los jugadores a través de esa interfaz tienen que tomar decisiones activamente para poder tratar de mejorar en el juego, y donde estos juegos son básicamente procesos de aprendizaje. Y esos juegos no están fundamentados en sistemas de recompensa, sino en otro tipo de mecanismos. Y eso es lo que quiero un poco traer aquí a la mesa. Esta charla no se va a tratar de cómo les podemos dar puntos a nuestros lectores por leer más hojas de papel. Ese tipo de sistemas eficientes y mecánicos pierden su valor con el tiempo, y de hecho se vuelven tan extrínsecos en su motivación que pueden llegar a anular la motivación en el futuro. En el corto plazo pueden hacer que la gente lea más, pero en el mediano y largo plazo pueden hacer que la gente lea de hecho menos. Tienen un efecto nocivo en el largo plazo. Entonces tenemos que evitar sencillamente caer en el sistema de ciclos de recompensas. Por cada 10 palabras leídas, cada 10 páginas leídas, te voy a dar algo. Ese tipo de sistemas sabemos ya que no son sostenibles. Entonces tenemos que ser un poco más sofisticados, y eso no va a ser sencillo. Entonces, nuevamente, como para volver a aterrizar esto, y me interesa que esto quede muy claro, los sistemas más conductuales, ¿sí?, están fundamentados en la idea de que yo puedo utilizar motivadores externos para tratar de regular la conducta. Yo estoy básicamente volviendo esto un sistema transaccional, donde el jugador juega mi juego a cambio de que yo le dé eh, elementos que pueda después utilizar en mercados virtuales, avatars, medallas de reconocimiento, ¿sí? Pero generalmente yo estoy externalizando la motivación, y generalmente esos sistemas son los sistemas que se aplican en muchos juegos, donde uno, cada vez que entra en un juego casual, de pronto se encuentra que uno está a nivel 1, después nivel 2, después nivel 3, y no importa el juego, le meten el sistema nivel 1, nivel 2, nivel 3, porque se dan cuenta que eso efectivamente permite mantener a los jugadores más tiempo enganchados. Y aunque esos sistemas no son nocivos en sí mismos, son nocivos en la manera que se utilizan, porque se empiezan a utilizar de manera desconectada con la actividad. Por ejemplo, cuando uno piensa en Waze, si ustedes han utilizado Waze, Waze empezó como sistema, funciona como un sistema de gamificación, donde la gente, por manejar el carro y andar kilómetros y reportar elementos sociales, ganaba puntos, y esos puntos hacía que la gente nueva en Waze reportara muchísimo. Pero en el momento en que el poder motivacional de los puntos desaparecía, porque los puntos no estaban representando nada relevante para el usuario, nada realmente relevante para el usuario, en el momento en que el poder de esos puntos desaparece, también desaparece la conducta de compartir socialmente. Si ustedes son usuarios de Waze, que llevan mucho tiempo usando Waze, probablemente los puntos ya los ignoran. Y eso es parte del problema de este tipo de sistemas de motivación. Entonces, generalmente la conexión entre el juego y la conducta y las motivaciones reales del individuo son lejanas, y eso es peligroso. Entonces, eso a nivel de conductual. A nivel de significativa a mí me interesa utilizar otro tipo de sistemas. A mí me interesa entender cómo el juego nos permite facilitar procesos de aprendizaje. Eso es lo primero con lo que tenemos que discutir acá. Lo primero que tenemos que discutir acá es cómo el juego enseña, y por qué el juego es tan bueno enseñándole a sus jugadores cómo jugar, a pesar de que muchos videojuegos, además, no tienen la oportunidad de tener a un ser humano que enseñe el juego. El mismo juego funciona como un sistema de aprendizaje autónomo, donde los jugadores, a través de probar, intentar, tener errores, visibilizar una serie de retroalimentaciones, empiezan a desarrollar habilidades medibles, ¿sí? El juego les permite visualizar las habilidades que están desarrollando, y eso los mete en un ciclo de motivación de maestría, que es mucho más significativo, porque el jugador entiende que lo que está haciendo en el juego lo está haciendo para su propio desarrollo y su propio interés motivacional, y no solamente como un sistema de manipulación para hacer conductas que le interesan a otro. ¿Sí? Si nosotros empezamos pensando en cómo hago que la gente lea, puedo utilizar esos mecanismos de recompensa extrínseco para que la gente lea, pero yo tengo que entender por qué quiero que la gente lea, cómo quiero que la gente lea, y eso es fundamental, porque si no, no puedo diseñar el juego correcto para generar esos resultados. Y esto, vamos a ver, no es nada fácil, especialmente en un ambiente como la lectura. La lectura supone unos retos bastante complejos, que más adelante vamos a mencionar algunos, y vamos a ver qué podemos hacer como
diseñadores de juegos o como diseñadores de sistemas de gamificación para tratar de sortearlos, ¿no? Pero queremos que nuestros sistemas sean relevantes, que sean serios para el usuario, que el jugador cuando juegue en un sistema de gamificación no necesariamente se sienta jugando, sienta que efectivamente esto es importante para sí, ¿sí? Eso es lo que queremos lograr con un buen sistema de gamificación. Entonces, para esto, gamificación no es, para mucha gente es una herramienta de diseño. Es similar a decir design thinking, pensamiento de diseño, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver ese tipo de metodologías, o que son métodos, son sistemas que yo cojo y si me aprendo el método lo utilizo y entonces arman canvas con unos espacios que yo lleno y si lo lleno entonces, perfecto, llené todos los espacios, entonces ya tengo mi juego armado. Eh, yo veo gamificación de una manera diferente. Yo he sido docente, por ejemplo, de áreas de diseño. En diseño industrial fui docente durante mucho tiempo y cuando uno ve cómo funciona una disciplina de diseño, como el diseño de juegos, por ejemplo, las disciplinas de diseño realmente no son herramientas, son corpus de conocimientos. Y esos corpus de conocimiento tratan de entender todos los paradigmas asociados a lo que le interesa para saber cómo puede mejorar efectivamente sus procesos de diseño. La pregunta no es si gamificación funciona o no, y eso lo van a encontrar incluso Hamari, que es un gran estudioso de gamificación hace mucho tiempo y que ha hecho mucha investigación sobre el tema, tiene un paper académico que se llama si gamificación funciona o no, algo así. ¿Será que gamificación funciona? Esa no es una pregunta válida porque sería lo mismo que preguntar si el diseño gráfico funciona o no, o si el diseño textil funciona o no. Es el diseño que uno haga el que importa. Y para poder hacer mejores diseños, los diseñadores de sistemas gamificados tratamos de aprender de muchas ciencias, tratamos de aprender de teorías de motivación humana, teorías de atención, teorías cognitivas, trabajamos con infoingeniería y complejidad sistémica, teorías de semiótica, economía conductual, y ahí cabe neurociencia, caben muchas cosas que efectivamente nos permiten a nosotros tratar de entender cómo funciona el cerebro lúdico en procesos de aprendizaje para tratar de ver si eso que los diseñadores de juegos hacen tan exitosamente lo podemos pasar como procesos de diseño en el mundo real, que no sean solamente experimentos académicos, sino que efectivamente podamos diseñar sistemas significativos con la que la gente se enganche, aprenda y sienta que esa experiencia fue significativa para su vida. La pregunta de un buen diseñador de gamificación aquí es, ¿cómo hago para que la lectura se vuelva relevante para mi usuario? No es cómo hago para que lea, cómo hago para que cada vez que lea lo sienta relevante, sienta que está aprendiendo algo que le interesa, que está descubriendo elementos nuevos a través de la lectura. Y eso evidentemente no es fácil, no es algo que vamos a poder resolver en una hora de conexión virtual, pero me interesa dejar como los elementos fundamentales para que desde ahí podamos tratar de empezar a construir ideas. Entonces, entendiendo que gamificación sería esto, entendamos, vayamos a un nivel 1, ¿sí? Entendamos cómo gamificación funciona desde primero generar presión sobre la decisión. Y eso es lo que hace casi todos los juegos. De alguna manera, un juego siempre se fundamenta en entender que los jugadores tienen que tomar decisiones. Hay diferentes tipos de decisiones. Hay decisión rápida, decisión lenta. Si han leído a su Daniel Kahneman, saben que uno tiene estos sistema 1 y sistema 2 de toma de decisiones, uno que es muy rápido y muy intuitivo, mientras que el otro sopesa la información, y que los diseñadores de juegos tenemos que entender cómo funcionan esos procesos de toma de decisiones para efectivamente lograr hacer que las decisiones sean interesantes para nuestros jugadores. Y en este tema, digamos que los mecanismos de presión a la decisión de izquierda a derecha vamos de más conductual a más significativo, ¿sí? Entre más a la derecha ejercemos menos presión sobre la decisión, pero igual ejercemos algún tipo de presión para que la gente decida. En la izquierda tenemos la recompensa extrínseca. La palabra recompensa es difícil, es muy complicada. Por ejemplo, Daniel Pink hablaba de la recompensa sí entonces, que era el tipo de recompensa extrínseca de la que estamos hablando. Yo lo trato como la recompensa que implica una promesa. La recompensa que implica una promesa es decirles, si ustedes llegan a 100 puntos, yo les voy a dar un celular, no sé, una hamburguesa, les voy a dar un curso, les voy a dar cualquier cosa, pero yo estoy prometiéndoles algo de antemano por la realización de un trabajo. Y eso en general asume que llegar al objetivo es lo importante, ganar los puntos es
lo que yo estoy haciendo, lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer esfuerzo, generalmente algo que no quiero hacer, ¿sí? Y tengo que hacer ese esfuerzo para ganarme esos puntos para llegar a un estado que sí quiero. Y eso es peligroso. Estamos hablando de cómo, por ejemplo, Coca-Cola saca un programa donde dice, si ustedes compran suficientes Coca-Colas ganan puntos y con estos puntos pueden redimirlos para que cuando vuelvan a clase nosotros les proveemos a ustedes sus utensilios escolares. Y generalmente estas promesas son extrínsecas en la medida que la actividad que las produce están muy desasociadas a la recompensa misma. Tomar Coca-Cola y ganarme un portátil no tienen nada que ver. Es muy diferente a otro tipo de recompensas mucho más sistémicas, donde efectivamente hay ciertos productos que se hablan entre ellos un poco mejor. ¿Sí? Hay ciertas alianzas entre productos. El hecho de que si uno va a un supermercado, los productos los ponen por ciertas categorías que no tienen que ver necesariamente con aseo y no aseo, sino que algunas tienen algunas categorías de similitudes de consumo. ¿Sí? Y eso puede ser un poco mejor, pero en general muchas veces lo volvemos un tema de no te gusta leer, ¿qué sí te gusta hacer? Algo externo a la lectura y entonces por leer te doy algo externo a la proceso de leer y así estoy tratando de motivarte a que leas. Y eso no funciona. Nuevamente, estos son presiones externas que lo que hacen es cambiar el foco motivacional y el foco atencional hacia la recompensa y de hecho puede llegar a entrenar a mi cerebro de que realmente esa la actividad que estoy haciendo es una actividad que no tiene valor en sí misma, sino solo por la recompensa. Eso se ha visto en múltiples estudios donde se ha visto que, por ejemplo, a ciertos estudiantes, y es un experimento clásico, que niños de colegio que los ponían a dibujar, armaban dos grupos, el primer grupo dibujaba por placer y el segundo grupo les pagaban por dibujar, les empezaron a pagar por cada dibujo entregado, y no solo los niños a los que les pagaban entregaban más dibujos en menos tiempo y de peor calidad, porque pues en últimas lo importante no era el dibujo, sino la recompensa, y eso que la recompensa era muy chiquita, eran centavos de dólares. Pero lo peor que sucedió ahí es que en el momento en que terminaron la actividad, mientras que el grupo uno siguió dibujando por inercia motivacional, el grupo 2 se cruzó de brazos y dejó de dibujar. Fundamentalmente, la actividad le mandó una señal al cerebro de que la actividad solamente era importante hacerla porque había una recompensa asociada. Y eso evidentemente es peligroso y así, de hecho, pues funciona muchos de nuestros aspectos de nuestra vida moderna, ¿no? Entonces, queremos tratar de ir un poco más hacia la derecha. La segunda es el presor a la decisión, los presores externos, que los CTA son los call to actions o llamados a la acción. Los juegos utilizan sistemas de presión para efectivamente hacer que la gente tome decisiones de manera rápida. Y esa forma de poner a la gente a tomar decisiones es si alguno ha jugado Mario Kart o ha visto jugar Mario Kart, cuando uno va adelante, salen unos indicadores que le dicen tu enemigo de atrás te está disparando caparazones rojos. Y eso inmediatamente presiona las decisiones del jugador a tratar de actuar de maneras diferentes. Ciertos notificadores tienen una urgencia implícita. Y esa urgencia implícita me lleva a la acción. Esa urgencia implícita es importante cuando yo siento que no dejarme llevar por la presión puede tener una consecuencia negativa. Y eso dentro del marco de un juego no está mal porque el juego no tiene consecuencias en la vida real. En un videojuego, si a mí me pegan con el caparazón rojo, pues y pierdo, pues sencillamente pongo reintentar y vuelvo a intentar y me voy volviendo mejor en el juego. Pero evidentemente, por ejemplo, en contextos educativos, ese tipo de presores que se utilizan como, por ejemplo, a través del uso de la presión por la nota, ¿sí? Si no entrega este ensayo a tiempo, o esta comprensión de lectura a tiempo, va a perder nota, ese tipo de presores se sienten castigadores. Y cómo los juegos generan presión a la conducta es una cosa que se puede estudiar fuertemente para tratar de entender cómo logran hacer que el juego ponga una notificación de que algo malo me va a suceder sin que yo me sienta castigado por el juego. Y eso es un tema de diseño que es bastante sofisticado y muy complicado de hacer, pero algo con lo que los diseñadores de juegos están lidiando constantemente. De todas formas, eso a nivel de gamificación puede ser peligroso porque en gamificación estamos rompiendo el círculo mágico del juego, estamos metiéndonos dentro de la vida real de nuestros usuarios. No es sencillamente vamos a jugar a leer, es que vamos a leer. Y eso quiere decir que si yo pongo presores a la conducta de la lectura, puedo llegar a hacer que la gente se sienta angustiada por el proceso lector. Y eso puede tener consecuencias eventualmente negativas. Y entonces vámonos al tercer elemento. El tercer elemento tiene que ver con los juegos muchas veces. Si ven este juego de la derecha, aquí ustedes tienen información. Si ustedes entienden las reglas de juego, probablemente
no las entiendan. Esto viene de un juego de mesa que se llama fotosíntesis. Y en este juego particular, la información de dónde están los árboles, cada jugador tiene árboles de colores diferentes. Y dependiendo de dónde están los árboles en el tablero, eso hace que en ciertas rondas me pueda ir mejor o me pueda ir peor. Y dónde pongo yo mi árbol es una decisión estratégica en función de, según la información y las reglas de juego que hay, cuál es la mejor decisión para mí. En ese sentido, sí hay una presión a la decisión en función de que el jugador le toca su turno y está presionado a jugar y tiene un mapa de información que hace que no pueda tomar cualquier decisión, porque tampoco es bueno llevar a la gente sencillamente a todo lo que decidas está bien. En un juego uno quiere tener de todas formas un espectro de decisión, pero la decisión está presionada más por las reglas del juego y el sistema de información del juego que porque a mí me estén dando recompensas tipo puntos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese juego sí hay puntos. Si uno lo ha jugado, uno pone el árbol en el lugar que maximice los puntos, pero la estrategia de dónde pongo el árbol depende mucho de toda la información que me está dando el juego. Y eso es algo que podríamos aprovechar en procesos lectores. ¿Cómo podemos darle información a nuestros lectores que les permita a ellos tomar decisiones sin tener que tomar decisiones demasiado sofisticadas, pero que me lleve a mí a sentir que estoy tomando buenas decisiones de manera medible? Y eso me lleva al segundo punto, al nivel 2. Vamos al nivel 2. Y es, ¿cómo hago yo para volver esas decisiones algo medible? Y entonces, nuevamente, ahora nos vamos de la recompensa a la retroalimentación. Ya no a la información, sino a la retroalimentación. Y es, a la izquierda, nosotros tenemos el proceso de cómo los juegos generan la sensación de recompensa y cómo activan el sistema dopaminérgico del cerebro. Y eso está bien, y no está mal necesariamente que a uno los juegos le digan, hey, te ganaste algo, mira todo lo que te ganaste, mira cómo funciona. Pero los juegos tienen una forma muy distinta de utilizar las recompensas a este sistema de promesa de Coca-Cola que les mostré ahorita, donde mientras que en el otro lado la promesa era lejana al sistema, en un juego la recompensa Entonces, ¿usted pasa cuándo? recompensas funcionales. Hágale pues, Los micrófonos hágale. abiertos, Listo. porfa, para que los demás puedan escuchar. Listo, hágale pues. Eh, Sí, señor, no, tranquilo, no hay problema. Hágale que entonces yo mañana verifico y le pongo la ¿Me pueden ayudar silenciando, por favor? Le ayudo. Gracias. Lo siento, procesos atencionales, esos estímulos lo desconcentran a uno. Entonces, entonces, como les decía, la recompensa queremos que efectivamente sea emocionante, pero en los juegos queremos que esta recompensa esté asociada a los mismos procesos que habilitan el juego. La carta que yo me gano en mi juego me va a servir en el juego más adelante para jugar mejor. Y eso se llama una recompensa funcional. Entonces, no todas las recompensas son iguales. Hay recompensas que son más internas, más sistémicas, mientras que hay otras recompensas que son más alejadas, que son lejanas, se sienten lejanas al sistema, como en el tema de la Coca-Cola y volver a clases. De todas formas, el sistema de recompensas, aunque es importante para mantener la motivación, hay otros sistemas mucho más importantes, especialmente cuando estamos hablando de contextos educativos. La primera son los notificadores, es entender que los juegos están llenos de eventos, que no todo lo que sucede en el juego sucede porque el jugador hizo algo, que eso es un error que cometen los diseñadores de gamificación inexpertos, es pensar cada vez que el jugador haga algo, sucede algo en el juego, y sucede algo que le da o puntos o medallas o cosas. Pero un buen juego es un sistema que tiene muchos eventos externos al jugador, y eso es lo que lo hace interesante. El hecho de que en el juego un cañón disparó una bala hacia mí en Mario Bros. Y tengo que saltarla, pero yo necesito el notificador, necesito poder ver la bala saliendo y el sonido que suena puff, y ya sé que ese puff significa, ok, acaba de pasar algo, que el mundo va a arrancar y suena tarantan, tarantan, y cualquier tipo de sonido está de alguna forma notificándome qué está pasando en el juego porque yo no tengo control absoluto sobre lo que pasa en el sistema. Y lograr eso es muy importante para generar enganche. Y esto nuevamente lo hacen las redes sociales, lo hace la tecnología muy bien. Cada vez que a ustedes llega una notificación a su celular, es un sistema que está tratando de enganchar. Entonces eso se vuelve importante. Nuevamente hay un problema otra vez con algún micrófono, si me ayudan los organizadores. Entonces, los notificadores funcionan y son muy importantes, funcionan de esa manera. Yo necesito generar eventos de juego que también ayuden a presionar la acción de los jugadores. Pero al extremo derecho están los reportes.
Y una de las cosas curiosísimas de los juegos es que de los sistemas que más generan aprendizaje son los sistemas de retroalimentación. Es cómo yo hago para darle retroalimentación al jugador sobre las cosas que hizo bien o que hizo mal, porque manejar la victoria es tan importante como manejar la derrota. Y la derrota en el mundo real tiende a desmotivarnos. Y en los juegos tratan de armar procesos que tratan de hacer que la retroalimentación alrededor de la derrota me mueva a mí a reintentar y no a rendirme. Y eso es muy difícil de lograr. Pero además, cuando yo llego a la victoria tiene que sentirse un logro. Y eso a través de los sistemas de retroalimentación del juego se puede hacer cuando juega uno Angry Birds y le dan 3 estrellas por lograr pasar un mundo de manera perfecta o 1 estrella por no hacerlo. Y eso es un reporte. El juego me está dando un reporte sobre mi propio desempeño para que yo pueda medirme a mí mismo y medir mi desempeño en función del juego. Y eso es importantísimo. Es de las cosas que más engancha realmente en el largo plazo al jugador. Cómo se utilizan sistemas de retroalimentación en el juego para que el jugador entienda cómo está mejorando en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y eso es muy distinto, por ejemplo, en términos de educación. La nota, cuando uno pone una calificación, la calificación se puede asignar como una recompensa o como un reporte. Y muchas veces trata de asumirse como con una doble función. O sea, asume que la nota es una recompensa por hacer un buen trabajo, pero a la vez debería reportarme cómo me fue. Pero en últimas, los ciclos de retroalimentación alrededor de los sistemas educativos convencionales no permiten tanto el reintento. Yo no saco una nota que puedo ir mejorando con cada iteración, sino que en muchos casos se convierte en un tema de tengo 1 o 2 intentos máximo para sacar la mejor nota posible y se acabó. Y cuando se acabó, esa nota se volvió un castigo, porque de alguna manera si se promedia con el resto de mis notas, pues me está castigando de ahí a futuro. ¿Sí? Yo tengo un sistema de calificación de 0 a 5 y saqué un 2 en mi primer examen, yo ya no puedo sacar un 5, no importa qué también me vaya. Y ahí es donde la nota se vuelve más un sistema de castigo que de retroalimentación, porque la nota final me da información que no me muestra mi estado actual de conocimiento, sino que me muestra qué tan mal lo hice en el pasado. Y eso tiene que ver con la forma en que los diseñadores de juegos pensamos el mundo, cómo pensamos nosotros los sistemas de gamificación. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es, si nosotros queremos incentivar la lectura y lo queremos hacer de manera correcta, necesitamos cada vez tratar de movernos más hacia el lado derecho de estos espectros. Tenemos que movernos hacia el reporte, hacia la retroalimentación y hacia, en general, hacia saber darle información al jugador o al lector para que pueda tomar decisiones informadas. Y muchas veces esto ni siquiera parece juego, como ya lo van a ver. Muchas cosas, esto tiene que ver con sistemas de diseño incluso a veces más profundos. Pero si sabemos de juegos, si hemos jugado, podemos saber cómo diseñar estos sistemas muy bien porque eso es con lo que vivimos los diseñadores de juegos de manera constante. Entonces, pasemos a entender que esto que modela los sistemas de retroalimentación de los juegos, más que hablar de ciclos de enganche, que es nuevamente lo típico de gamificación conductual, es como yo le mando un notificador en el momento correcto a la persona para que se reenganche, haga una acción, se pueda ir, yo le vuelvo a mandar una notificación y lo trato de mantener reenganchado, especialmente para tratar de generar hábitos, ¿sí? Si yo quiero generar el hábito de lectura, pues los sistemas de habituación se entienden hace 100 años y toca efectivamente generar unos ciclos de enganche que hagan que mi cerebro se empiece a acostumbrar a que necesita leer, pero eso es dificilísimo de lograr. De hecho, no es fácil, porque para generar ciclos de habituación, uno de los elementos fundamentales que requiere el ciclo de habituación es que la retroalimentación sea consecuente y constante y siempre sea positiva. Si yo quiero, por ejemplo, una habituación de la que a veces no somos conscientes, es cada vez que oscurece, prendemos la luz. Pero sabemos que siempre va a prender la luz y sabemos que el efecto de prender la luz siempre va a ser positivo. Y eso genera un sistema de habituación tan fuerte que la conducta ya, si se va la luz, uno despicha el botón ya sin saberlo, porque ya no necesita pensarlo. Incluso uno lo despicha y dice, ¿por qué si se fue la luz? Estoy tratando de despichar ese botón. Eso es un ciclo de habituación. Lo que pasa es que con la lectura generar esos ciclos es muy difícil porque no podemos asegurarnos de que todo lo que leamos nos va a generar un estímulo positivo en el cerebro, especialmente para algunas personas leer, de hecho, genera unos estímulos negativos, genera adrenalina, no entiendo lo que me está diciendo este libro y eso me cuesta trabajo y eso empieza a generar un ciclo totalmente contrario. Entonces no basta con decirle al jugador, si estamos hablando de gamificación o al lector, lea,
porque leer no garantiza el proceso de cambio conductual, no garantiza que generemos hábitos. Los juegos que hacemos, pensamos más bien en ciclos de interacción. En los ciclos de interacción, y esto no es nuevo, yo he dado varias conferencias sobre aprendizaje activo versus interactivo. ¿Sí? Hablamos mucho del aprendizaje activo como poner a la gente a hacer cosas, ¿no? Pongamos a la gente a leer, a hacer ensayos, pongámoslos a hacer, ¿sí? Y evidentemente yo les doy una retroalimentación, pero seguimos derecho, seguimos adelante. Mientras que nuestros procesos de aprendizaje funcionan mejor cuando hay interacción. Y esto no es nuevo, no se lo inventaron los juegos, eso es algo que viene naturalmente en los ciclos de interacción, que Vygotsky entendió y que todo su proceso de andamiaje está fundamentado en estos sistemas de interacción. Y consiste en entender que cuando yo tengo una conversación con el sistema que me está generando aprendizaje, yo aprendo más que cuando yo tengo que hacer una acción unilateral. Y los juegos tratan de generar esas interacciones. Y entonces, ¿cómo aprendemos jugando? Nosotros aprendemos jugando. Primero tenemos que leer el estado de información del juego. Y si ven entonces esta animación de la izquierda, y eso depende pues de la conexión de su internet, pero si ojalá la vean fluida, pero si ven esta imagen, este video de la izquierda, el jugador es el carro rojo que no puede dejarse coger por la policía porque de eso se trata ese juego, ¿sí? Y en ese momento, no mentiras, este juego es al revés, uno es el carro de policía y uno tiene que tratar de evitar que los otros, que los otros jugadores escapen. Y él lee la información, planea el movimiento y sobre eso genera un modelo predictivo, es cuál sería la mejor estrategia para frenar este carro. Y en ese momento toma una decisión, toma una estrategia de acción y toma una acción. Esa toma de decisión es muy importante, pero no es suficiente. La parte de acción es fundamental, porque muchas de nuestras acciones en la vida son imprecisas. Y eso es parte de lo que hace un juego-juego. Es saber que si yo cojo un hacha y le trato de pegar 2 veces a un árbol en el mismo lugar, es muy poco probable que lo logre. Somos muy imprecisos en la acción y eso lo hace divertido. A veces lo logramos, a veces no. Y ese ámbito probabilístico es parte de lo que lo engancha a uno en el juego. Pero uno intenta hacer la acción y resulta que hay unos agentes externos que tratan de evitar que la acción suceda. En este caso, el carro rojo de todas formas trata de oponer algún tipo de resistencia. Por ejemplo, en algunos juegos son otros jugadores los que están oponiendo resistencia a nivel competitivo, tratando de evitar que yo logre mi objetivo de juego que estoy haciendo con esa acción particular. Piensen en un juego de ajedrez, yo muevo una ficha y el otro jugador responde con una ficha siendo un agente externo que evita que yo cumpla mi objetivo. ¿Sí? Y al pasar esto, el juego se actualiza. En un juego de mesa se actualiza lento. Yo puedo ver la actualización. Yo muevo la ficha, cambia el turno, hay actualización. El otro jugador mueve una ficha, cambia el turno, hay actualización. En un videojuego, parte del problema de por qué los videojuegos son tan estimulantes y con lo que está compitiendo la lectura, y hay que entender esto, es que la actualización de la información en los videojuegos se da de manera muy frecuente, muy rápida, y hay muchos ciclos de dopamina en periodos de tiempo muy cortos. Y eso hace que competir con el videojuego en función de sistemas de enganche puro es muy difícil, pero no como ciclo de aprendizaje. Como ciclo de aprendizaje, un juego de mesa puede generar a veces incluso aprendizajes más profundos que el videojuego porque nos obliga a pensar más lento. Entonces, esto no tiene por qué jugar en nuestra contra necesariamente. Y el punto es que cada vez que existe esa actualización, yo puedo evaluar cómo me fue. Yo puedo ver que efectivamente frené al carro y decir, lo logré, efectivamente lo hice bien. Pudo haber pasado que el otro carro se me escapó y entonces, ok, tengo que reevaluar mi modelo predictivo porque esa estrategia que utilicé no funcionó, tengo que volver a alcanzar el carro, intentar otra estrategia. Y en la medida que yo refuerzo por repetición distintas estrategias y veo cómo unas son más exitosas de manera más frecuente que otras, todo esto me va generando a mí aprendizaje y desarrollo de habilidades. Este ciclo de yo intento, el juego me responde, yo tengo que volver a intentar y el juego me vuelve a responder hasta que efectivamente tengo la habilidad para que ya no necesite que el juego me esté respondiendo, paso al siguiente mundo. Eso es lo que genera el proceso de aprendizaje en un juego. Y eso es lo que tendríamos que tratar de hacer a nivel de cómo fomentamos la lectura, que cómo podemos aplicar esto, qué es lo que como fomentadores de la lectura podemos enseñar desde la lectura y cómo podemos generar unos ciclos de interacción apropiados para que la gente sí sienta que efectivamente lo está aprendiendo. Y esto nuevamente no es fácil, pero ese es el reto en el que estamos. Entonces, pasemos a la segunda parte y es, como les dije, esto también tiene que ver con un proceso de andamiaje. Y este proceso de andamiaje es probablemente lo más difícil de lograr en el mundo real. ¿Sí? Podemos armar estos ciclos de aprendizaje, pero ¿cómo logro yo
que mis jugadores se vuelvan expertos. Si yo pusiera a la gente a jugar esta versión modificada de Mario, que hay muchas y muchas dificilísimas, si yo pusiera desde ceros, la gente no jugaría Mario. La gente se desmotivaría porque el nivel de dificultad es demasiado elevado para las habilidades particulares del jugador en ese momento. Y para eso hay varias teorías, por ejemplo la teoría del flujo, que tratan de explicar efectivamente el nivel de motivación intrínseca, cómo hago yo para amarrar a mi jugador, para enganchar a mi jugador realmente que siga en el proceso de aprendizaje, y parte del secreto está en lograr poner temas que estén relacionados con la habilidad del jugador. Y esto no es nuevo, evidentemente los colegios tienen unos currículos de aprendizaje de lectura que están validados por un nivel de dificultad, pero diseñar esos niveles de dificultad no es fácil, especialmente en un aula de clase donde yo tengo personas con diferentes, muy diferentes habilidades de lectura. Y parte del problema es que con la lectura, el indicador de edad es un muy mal predictor para habilidades de lectura. Y tenemos en colegios generalmente niños que tienen más o menos la misma edad, leyendo más o menos los mismos libros. Y la diferencia, la disparidad se siente, y eso produce la sensación de que yo, que no leo tan bien, no soy tan bueno como los demás, y me termina desmotivando. Y eso es parte del proceso que tenemos que regular. Si nosotros hacemos que la lectura esté muy mediada por el estudiante que lee peor, entonces los que son muy buenos lectores se desmotivan. Pero si yo lo hago de manera que lo baso en el mejor estudiante que tengo, que además es una práctica más común porque el profesor se siente enganchado con las discusiones con ese estudiante, entonces prefiere regular la clase alrededor de los estudiantes que se desempeñan mejor, entonces estoy desmotivando a todos los que están abajo, y eso es lo más normal. El sistema humano produce ese tipo de efectos. Terminamos como docentes tratando de incentivar a que los niños que saben menos traten de leer libros más difíciles solamente para poder mantener motivados a los que saben más. Y esto es particularmente difícil. Y a nivel de juegos, esto se administra. Se administra de manera que yo trato de ponerle retos diferenciados a los jugadores dependiendo de su nivel de habilidad, una estructura de aprendizaje que vaya en consecuencia con la habilidad y no con el tiempo, ¿sí? No es el tiempo el que termina qué libro de estar leyendo, no es tercer bimestre es X libro. En un juego, un diseñador de juegos pensaría, después de X libro pasa Y libro, sin importar en qué edad, en qué momento temporal esté. Y eso es bastante complejo de lograr en nuestro sistema educativo. Pero además de eso, los juegos utilizan unos sistemas de retos secundarios, donde yo puedo asumir retos más difíciles para mi nivel, si yo siento que lo puedo hacer, sin que esto presuponga que yo soy... que esto presuponga que los demás estudiantes que no asumieron el reto son malos, ¿sí? Lo que hacen los diseñadores de juegos es arman un sistema de flujo donde tratan de asociar la línea de dificultad a la mayoría de jugadores, a donde está la mayoría, el grueso de jugadores, ¿sí? Y a los que están más arriba les ponen misiones secundarias, retos adicionales, les ponen cosas que hacer aparte para que ellos se sientan satisfechos con su nivel de dificultad, y que se marcan como opcionales y no como la forma de determinar si yo soy bueno o no para la actividad. Y eso es parte de lo difícil de lograr. En últimas, el Mario original, y no este que está en la pantalla, está diseñado sobre la curva óptima para la mayoría de la gente, y uno puede jugar todos estos otros mundos y juegos súper difíciles de manera secundaria si uno tiene la habilidad para hacerlo, pero uno no tiene por qué, y eso es parte importante. En juegos, nosotros no queremos obligar nunca a nuestros jugadores a casi nada. Si los obligamos, la obligación mata la autonomía, se vuelve heteronomía, y eso destruye el proceso de motivación. Entonces, utilizar misiones secundarias, objetivos secundarios, campañas que son para los mejores, y tratar de mantener el nivel de flujo adecuado y el nivel de habilidad, de desarrollo de habilidades adecuado para la mayoría, es, por ejemplo, una estrategia que uno podría aplicar en el momento de la lectura. Y entonces, entendamos algo sobre la lectura. Pasemos a la segunda parte, ¿sí? Todo eso de arriba es supremamente teórico. Evidentemente he tratado como de ir haciendo algunas conexiones con los procesos ya de lectura, pero empecemos a hablar de lectura propiamente dicho. Acá hay un comentario de Alex que dice que las actividades conllevan nivel de complejidad, el nivel de dificultad lo define el sujeto o individuo, y no es así. Entonces lo voy a aclarar, porque complejidad y dificultad sí son dos cosas diferentes, y eso me gusta el comentario de Alex, pero hay que entender
que la dificultad no es puramente subjetiva. Si ustedes ven la teoría de flujo habla de habilidad percibida y dificultad percibida sobre la actividad porque hay un componente subjetivo muy importante. Pero eso no quiere decir que yo no pueda comparar la dificultad entre dos actividades de manera relativa entre ellos, lo que quiere decir que también hay una forma de medir la dificultad de manera externa. La dificultad tiene que ver con la probabilidad de logro, la complejidad que tiene que ver con la cantidad de información requerida para llegar a ese logro. La complejidad tiene que ver con cuántos factores interfieren en el proceso, la cantidad de reglas que yo tengo. Por ejemplo, esto para los diseñadores de juegos es muy importante porque yo puedo tener un juego de mesa que tiene un manual de 30 páginas y eso lo vuelve muy complejo, pero no necesariamente difícil. El juego puede tener un manual muy grande, pero al final del día cualquier jugador lo puede pasar. Las probabilidades de logro son muy altas y eso hace que el juego sea muy fácil. Yo puedo tener todo lo contrario, los juegos que llaman de simpleza elegante. Simpleza elegante es yo subo el nivel de dificultad, pero manteniendo la complejidad del juego al mínimo. Y esa complejidad es relativa, porque realmente yo puedo decir, por ejemplo, un juego como ajedrez tiene muy poca complejidad a nivel de reglas, pero tiene una complejidad alta a nivel de posibilidades de juego, a posibilidades de movimiento, como el Go es peor. La complejidad de Go es muy alta porque hay demasiadas probabilidades de juego, lo cual en este caso lo hace un juego también muy difícil, pero no necesariamente funciona así. Los juegos de video son más complejos generalmente que la mayoría de juegos de mesa, pero en un juego de video la mayoría de jugadores está diseñado para que la mayoría de jugadores lo logren y eso hace que la dificultad de los juegos de video en general tiende a ser menor, a menos de que jueguen la saga de los Souls y Flappy Bird y otras cosas. Pero en un juego de mesa la dificultad la complejidad es mucho menor, manuales muy chiquitos, pero de altísima dificultad, donde yo con los jugadores que estoy jugando puedo tener un 20% de probabilidades de ganar el juego nada más. Entonces, sí es un tema interesante porque conocer la diferencia entre complejidad y dificultad es algo que nos sirve a los diseñadores de juegos para saber cómo modulamos ambos elementos. Si yo pongo demasiadas reglas, y esto lo explico porque además tiene que ver con lo que voy a explicar ahora, ¿sí? Y es que precisamente la lectura es un sistema de alta complejidad. La dificultad se puede definir por muchas cosas, como por el tipo de libro que estoy leyendo. Evidentemente, leer un libro de 10 páginas, un cuento infantil, tiene una dificultad de comprensión lectora muy diferente a si estoy leyendo versos gongorinos. ¿Sí? Y aquí me estoy yendo al otro extremo. Tratar de entender a Góngora es imposible, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nosotros a un proceso en donde nosotros como seres humanos deberíamos como diseñadores tratar de ayudar a modular la dificultad y la complejidad del sistema. Y parte de la forma en la que yo entiendo gamificación es pensando en que la vida es un juego mal diseñado, en el sentido de que las reglas del mundo físico y de cómo funciona nuestro cerebro no están determinadas por nosotros, están determinadas por la naturaleza. No podemos hacer nada, ¿sí? Desafortunadamente, si recibimos demasiada información en muy poco tiempo, como yo estoy haciendo en este momento, eso genera sobrecarga cognitiva y hace que a seguir aprendiendo se vuelva muy difícil. Para el cerebro guardar toda esta información en la memoria de trabajo es difícil. Y entonces yo requiero poder darles ciertos tips que muevan sus emociones para aumentar la probabilidad de que esa información ustedes la puedan retener en el futuro. Porque si no, si esto que digo no les hace clic de ninguna manera, su memoria de trabajo sencillamente la descarta, especialmente si doy mucha información. Y es lo que pasa en un aula de clase. En un aula de clase lo que está pasando es eso. Estoy haciendo demasiada información en muy poco tiempo, mi cerebro tiene una sobrecarga cognitiva y eso es culpa de las reglas de la naturaleza, no es culpa nuestra, ¿sí? Pero los seres humanos podemos diseñar sistemas que modulen esa complejidad, esa sobrecarga. Los videojuegos lo hacen también, que un niño puede durar de las 8 de la mañana a las 8 de la noche jugando un videojuego y no cansarse mirando la pantalla, pero nosotros vemos un webinar de 2 horas y después de eso quedamos exhaustos. Y eso tiene que ver con el modelaje de la información, ¿sí? Y desafortunadamente los formatos, si yo quiero darle suficiente información en este formato para que ustedes tengan una introducción al tema, es la forma más eficiente sobrecargarlos. Evidentemente, si yo quisiera entrenarlos a ustedes en gamificación, esta no es la forma en la que lo haría, ¿sí? Pero me interesa es que se lleven ciertos elementos puntuales. Eso por un lado, pero además el mundo humano también arma una cantidad de reglas que no están bien diseñadas. Los seres humanos tendemos a poner nuestras reglas en función de parches.
lo que en juegos llamaríamos un parche. Es algo no me funcionó, pongo una regla que evite que pase. Así esa regla le daña la experiencia a todos los demás. Entonces yo tengo una empresa de 200 individuos y todos somos felices y tenemos poquitas reglas, y de pronto un individuo hace una acción mal hecha, ¿sí? Y por ese individuo que hace esa acción mal hecha, llegan los directivos y arman una regla para evitar que esa acción vuelva a suceder en el futuro. Pero al poner esa regla, volvemos a una empresa más burocrática y entonces ahora la gente tiene que hacer un montón de papeleo para evitar que eso vuelva a suceder, y ahora la experiencia general de las 99 otras personas disminuyó, y es por la forma en la que entendemos el mundo, porque una cosa que sucede mal nos duele mucho más que 99 cosas que funcionan bien, y eso es parte también otra vez de nuestra psicología. Y tenemos en este momento información sobre la psicología humana como nunca en la historia de la humanidad la habíamos tenido. Pero, ¿qué hacemos con toda esa información? Sigue siendo demasiado compleja. Y parte de lo que pasa con la lectura es que la lectura es un juego de muy alta complejidad. Hay demasiado para escoger. Ese es el primer problema con el tema de la lectura. Son demasiadas las opciones para escoger, y demasiadas opciones para escoger. Hay un concepto que se llama la paradoja de la decisión. Este concepto de Barry Schwartz es súper interesante porque lo que explica es que la decisión, si hay muy poquita decisión, se siente heterónomo el sistema y no nos gusta. Si el profesor nos dice qué tenemos que leer, la decisión no vino de nosotros. Pues me tocó, ¿sí? Me tocó leerme la Ilíada. Y no me interesaba leerme la Ilíada, pero me tocó. Y eso, en general, desmotiva la lectura, ¿sí? Lo sabemos, hay muy poca decisión. Pero dar demasiada decisión también lo hace. Si yo entro a una biblioteca pública y me dicen, ¿quieres leer algo? ¿Qué quieres leer? Tomar la decisión es muy difícil y entro en parálisis, ¿sí? Cuando hay demasiadas opciones también me paralizo. Y entonces, ¿cómo saber si quiero leer? Si para empezar a leer tengo que empezar por escoger un libro, ¿sí? Y muchas de las cosas que se hacen, digamos que hace el ser humano para manejar esa complejidad, no son en libros, sino en otros medios, es preguntarle a otros, es tener la posibilidad de decirle a otro, quiero leerme un libro, ¿qué me recomienda? Y que le recomienda a uno 3, 4, 5 opciones, y sobre esas 5 opciones escoger una. Eso es mucho más llevadero, y los juegos tratan de diseñar el mundo de esa manera, tratando de limitar el sistema de decisión a algo que el cerebro pueda manejar. Y tenemos ese problema. Si ustedes hablan o sea, son parte de una red de bibliotecas, ¿cómo solucionan ese problema? Eso es parte de lo que ustedes pueden tratar de pensar a nivel de gamificación. ¿Cómo le ayudo a la persona que entra a la biblioteca a escoger, ¿sí? A saber por dónde llegar, ¿no? Veamos otro. Tenemos la vida es un juego mal diseñado, parte 2. Y es, además, desafortunadamente, nuestro cerebro está diseñado naturalmente para que los headlines, los titulares emocionantes, nos produzcan mucho más interés a la lectura que los títulos literarios, ¿sí? Y esto es problemático, ¿no? La literatura, desafortunadamente, además, pues también se ha generado la división entre la gran literatura y la baja literatura, ¿no? Y entonces el proceso académico de entender efectivamente si yo me leo el Museo de la Novela de la Eterna o me estoy leyendo a Harry Potter, eso también de todas formas produce cosas, ¿no? Si es un bestseller o no, todo ese tipo de cosas también producen efectos en la toma de decisiones. Pero el problema es que en este momento no es un problema solamente de la lectura, es un problema de cómo los que estudian la psicología humana están utilizando lo que saben de nuestro cerebro para llevarnos a leer lo que no es, ¿sí? Y estamos hablando de todas las teorías de desinformación que toca estudiar hoy en día porque estamos en el auge de la desinformación, ¿sí? Al punto en que los desinformadores utilizan la desinformación como mecanismo para engañar a sus desinformados. Entonces, es muy complejo, esta guerra de información es muy compleja de por sí, y tenemos a las redes sociales llevándonos a leer cosas como una noticia falsa que decía que Fox News estaba diciendo que Brad Pitt se había muerto, ¿sí? Y eso no lo había dicho Fox News, esa noticia no había sucedido, pero ese titular nos atrae más y nos puede llevar a leer un artículo de 10, 15 minutos y no soportamos 3 minutos de lectura de un libro más sofisticado. Y eso, nuevamente, hace parte de entender que nuestro cerebro está mal diseñado, pues no mal diseñado, evidentemente, pero tiene otras prioridades, prefiere efectivamente lo que le genera recompensas inmediatas y emocionales inmediatas, aquellas cosas que lo obligan a sopesar, a utilizar la corteza frontal, a sopesar la información, a armar patrones demasiado sofisticados, especialmente si no entiendo
si es un libro de alta literatura y además necesito tener unas habilidades de pensamiento crítico muy sofisticadas para poder encontrar el gusto, ¿sí? Leer, no sé, La inmortalidad de Milán Kundera no es tan fácil porque está lleno de conceptos filosóficos complejos que no es lo mismo, o no sé, el ensayo sobre la ceguera. Es mucho más difícil de leer que efectivamente leer libros como Eclipse, ¿no? Entonces, todo eso nuevamente juega con el sistema pues, con entender cómo nuestro sistema cerebral funciona, porque en la medida que nosotros entendamos esos procesos, es que realmente podemos pensar en sistemas de diseño que lo solucionen. Antes de eso, no. Entonces, hagámonos algunas preguntas, ¿sí? Y hay muchos más. Problemas sobre la lectura, por qué no leemos, la carga cognitiva que implica, el leer genera sueño. Realmente es un proceso muy difícil, muy artificial y hay que disfrutarlo mucho para pasar por él, pero también qué tipo de lectura nos genera mayor resistencia cerebral, al cual no todo eso vale la pena tenerlo claro para tratar de ver cómo lo fomentamos. Pero entonces, ahí podemos pensar varias cosas. Por ejemplo, a nivel de gamificación, ¿qué es lo que quiero fomentar? Porque si quiero fomentar el libro, parte de lo que puedo hacer es gamificar el libro. Eso se puede hacer y no es nuevo. ¿Sí? Michael Ende, que tenía una mente tan lúdica, si ustedes leen La historia interminable, los textos venían en 2 colores y cada color representaba la ficción o la realidad dentro de ese mundo ficcional, y ese elementico de color y de salto de alguna forma se concebía como algo lúdico y capturó tanto la imaginación que pues, se convirtió en película y todo lo que sucedió después, pero es ya de alguna forma un elemento lúdico. Pero están también todos los libros de juega historias de construye tu propia aventura, ¿sí? Donde yo efectivamente a la página que salto depende de condiciones de juego, donde el libro es un juego, evidentemente de por sí el libro es un juego. Y uno puede pensar en estos ejemplos en literatura de pronto llamada más seria, ¿no? Yo puedo nuevamente hablar del Museo de la Novela de la Eterna, de Macedonio Fernández, de la cual se inspiran muchísimas cosas, incluso Rayuela de Julio Cortázar, que tiene este sistema de cómo lo quieres leer, ¿no? Y eso es supremamente interesante. O sea, de alguna manera, esto ya existe en el mundo. Lo que pasa es que no lo hemos hecho lo suficiente, no hemos entendido el libro como juego. A veces lo hemos entendido como juguete, como el hecho de que la gente lo compre para ponerlo en la mesita de noche y nunca más mostrarlo, el libro como objeto, pero ¿cómo lo podemos entender como juego? Y eso es una de las cosas que valdría la pena pensar, ¿no? Eso no está en nuestro control, pero vale la pena ponerlo ahí afuera, ¿no? Pero por otro lado está el fomento de la lectura, que significaría entender cómo yo cojo y traigo narraciones interesantísimas, mundos sofisticados a través de la palabra escrita y cómo la puedo poner en diferentes medios, en diferentes formas que hagan que el cerebro lo comprenda mejor, esté mejor adecuado al nivel de dificultad o de habilidad de nuestros lectores. Y aquí los dos de la izquierda, de hecho, son juegos. El de la izquierda se llama Dear Reader, querido lector, y es un juego donde uno está basado en literatura. Si no estoy mal, el juego trae gratis fragmentos de la obra de Edgar Allan Poe y de Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. Y uno lo que hace es que tiene varias mecánicas donde uno va armando las frasecitas del libro y desafortunadamente es muy fragmentado. No me gusta ese juego que uno no puede seguir la línea narrativa, sino que uno juega y después te sale un fragmento aleatorio, pero de alguna manera trata de utilizar el sistema de juego como sistema de enganche sobre lo que está pasando. El segundo me parece incluso mejor en términos de que es un juego que utiliza sistemas de interfaz para mantenernos conectados a la lectura. Esto es costosísimo porque esto implica dinero puesto en procesos de cómo generar sistemas de entretenimiento, pero si ven la interfaz, los capítulos, cada capítulo, cómo se anima, todo esto es un ebook sofisticado, ¿sí? Que tiene juego, pero es un ebook sofisticado y la forma en que pasan las páginas y las imágenes, todo está diseñado para engancharlo uno a la lectura a pesar de que uno no sea lector. Y jugadores que juegan este juego hay muchísimos y se enganchan leyendo y la historia se escucha leyendo porque es una forma de apreciar la lectura, ¿no? Y evidentemente eso implica procesos de diseño muy sofisticados. Y el tercer ejemplo es la construcción de mundos sofisticados también pueden llevar al fomento de la lectura. Evidentemente es lo que pasa con algo como Harry Potter y toda su saga, o Eclipse y toda su saga, o El Señor de los Anillos y toda su saga, pero a mí me parece muy interesante un videojuego que se llama Witcher,
que tiene horas y horas y horas de contenido, y donde si todo lo que pasa en ese juego, todas las cosas escritas que están en ese juego, uno tratar de pasar hacia un libro, yo creo que podría llenar fácilmente 1500, 2000 páginas de un libro, y la gente por estar leyendo dentro del medio digital, está leyendo y no está pensando en no es el libro lo que estoy fomentando nuevamente, es la lectura en sí misma. Y uno puede generar lectura literaria a través de pensar en otros medios, ¿sí? Y estos son ejemplos que vienen de los juegos, que tratan de utilizar el lenguaje semiótico del juego para generar esos efectos, que es parte de lo que podemos hacer. Cómo convertimos la lectura en un proceso que se sienta más juego. De eso es de lo que se trata en gamificación. Ahora, nuevamente, esos dos de arriba, nosotros podríamos llegar a decir, tenemos en la segunda de pronto un poco más de incidencia porque podríamos coger las grandes obras de la literatura y tratar de replantearlas, ¿sí? Pero más allá de eso, una de las cosas más importantes es que jugar es decidir. Nuevamente vuelvo a lo mismo. La decisión es lo fundamental del juego. Un juego sin decisión es un juguete. Si ustedes juegan escalera, están jugando con un juguete que parece juego, pero cuando juega una escalera no hay decisión, uno lanza los dados, mueve la ficha, lanza los dados, mueve la ficha, pero uno no puede decidir nada. Pero un juego está en saber cómo armar decisiones y cómo lograr hacer que estas decisiones no fraccionen, ¿sí? Porque si yo les pongo a ustedes la decisión entre leer a Jorge Luis Borges y a J.K. Rowling, esa es una falsa dicotomía hasta cierto punto, ¿sí? No hay razón por la cual una persona no pueda leerlos a los dos, ¿sí? Y podemos poner aquí otras personalidades, a Murakami, a lo que quieran, pero aquí, y podemos poner Eclipse, que yo odio ese libro, pero podemos ponerlo, porque no hay que fraccionar el proceso. Si queremos fomentar la lectura, no podemos asumir que hay que leer un subset del universo de la lectura. Tenemos que tratar de llevar a la gente que a través de los libros que leen, lean más, y ojalá lean cosas mejores, evidentemente. Ojalá podamos llevar a la gente a leer cosas que desarrollen también su inteligencia y sus habilidades cognitivas, porque eso es parte de lo que queremos hacer con la lectura. No es leer por leer, es ojalá aprovechar la lectura para desarrollar pensamiento crítico y otro tipo de cosas. Y parte de la razón por la que cogí a J.K. Rowling y a Borges es porque a los dos les interesan los laberintos. Y finalmente eso es lo que pasa, que el mundo de la lectura es un laberinto, es un gran laberinto en el que la gente se siente perdida. Y nosotros como diseñadores podemos darle información, ¿sí? Como diseñadores de interfaces de juego podemos darles información que los lleven a pensar estratégicamente sobre cuál es el siguiente libro que quiero leer. Si eso lo logramos hacer, ahí estamos empezando a movilizarnos hacia un sistema más gamificado. Y hay que meter a la gente dentro del agujero de conejo, ¿sí? Esto es diseño nivel Dios, ¿sí? El agujero de conejo, que viene además de una obra literaria, el concepto está más utilizado en tecnología que en literatura, desafortunadamente. YouTube tiene ese concepto muy claro, Netflix lo tiene muy claro, es la idea de yo necesito saber, según lo que una persona lee, que es más probable que quiera leer después, porque en lectura esos procesos se cortan fácilmente. Uno termina un libro y no sabe con cuál seguir, a menos de que haya una secuela, no tiene ni idea esto a qué otro libro me lleva. Mientras que los algoritmos sofisticados de Netflix y de YouTube lo llevan a uno a categorizar la información en función de meterlo en el agujero de conejo. Eso en YouTube es clarísimo. YouTube le ofrece a uno cosas similares, pero de vez en cuando le ofrece cosas que están relacionadas con lo que uno sabe que otros han tomado, las decisiones que otros han tomado, y cosas que no sabe si va a decir o no, solo para que si la persona hace clic ahí, se meta en un agujero de conejo y empiece a encontrar nuevo contenido. Y es eso, es hacer que el jugador siempre esté tratando de buscar nuevo contenido a partir del contenido que ya ha consumido. Y eso, desafortunadamente, a nivel de lectura no se ha hecho. No se ha intentado crear un sistema que le ayude a las personas a tomar decisiones. Y eso lo vuelve mucho más difícil. Nuevamente, el juego de la lectura es un juego mucho más difícil que el de el mundo audiovisual. Evidentemente, porque en parte tenemos mucho menos presupuesto. Desafortunadamente, eso es una realidad. Si yo comparo la interfaz de Netflix o la interfaz de YouTube y todas estas interfaces que están tratando de meterme en agujeros de conejo, y yo pongo y busco en Google juegos para leer, esto es lo que me encuentro. Y desafortunadamente es cero atractivo, ¿sí? Desafortunadamente son cosas que tienen un presupuesto muy bajo, que se siente que la lectura debería ser importante por sí misma, e ignoramos otros procesos cognitivos como el proceso de atracción hedonista. Y es, si yo no lo veo bonito, ¿por qué querría hacerlo? Los libros bonitos son carísimos, están diseñados para que la gente no pueda acceder a la lectura, ¿no? Pero tenemos
mundos de información gratuita súper diseñada, o muy barata, ¿sí? Por 14.000 pesos, 20.000 pesos al mes tenemos Netflix con producciones multimillonarias, y sin embargo a nivel de lectura seguimos trabajando con las uñas. Y parte de lo que hacemos los diseñadores de juegos es también entender eso, es que el formato visual también afecta la toma de decisiones. Los juegos tratan de jugar con esquemas visuales, y aunque estos son juegos, ninguno de esos juegos es un juego que yo quiera jugar. Ese es el problema. Yo busqué juegos y ninguno de estos juegos es algo que me llame la atención ni que crea que me va a enseñar realmente algo. O sea, Readopoly, ¿no? Un monopolio de lectura, y seguramente van a hacer una cantidad de preguntas tipo trivia de libros que sí me he leído, y eso se vuelve evaluativo. La trivia, por ejemplo, es la peor forma de incentivar la lectura, porque me evalúa mi conocimiento pasado, pero no me enseña nada a futuro. Eso no es un juego que funcione para incentivar la lectura, y sin embargo seguimos pensando en cómo le hago preguntas a las personas para incentivarlos a leer. Y esa no es la forma, esa no es la forma. Hay que armar conversación sobre la lectura, hay que armar estos agujeros de conejo sofisticados sobre la lectura, pero no armar juegos de lanza los dados, cae en una casilla y responde quién fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que fue, de hecho, en Sabelo Todo, me acuerdo, esa pregunta me salía, y ahí fue donde aprendí que era Lewis Carroll, pero porque a mí me interesaba la lectura de por sí, pero a nadie más, ¿no? Entonces, para alcanzar a tener sección de preguntas, voy a pensar en ideas muy mal hechas, muy mal armadas. Son solamente algunas ideas como para arrancar, para darles herramientas de pensamiento, ¿sí? Más que para cualquier otra cosa. Es, si nosotros queremos armar juegos que fomenten la lectura, ¿cómo podemos utilizar el proceso de la lectura como mecanismo de juego? Yo, por ejemplo, tengo un juego acá, que no sé de dónde lo tengo, si lo tengo por aquí a la mano, que se llama Detective, y lo perdí. Ah, no, aquí lo tengo. Y es un juego que ustedes no lo creerán, pero es un juego que tiene un montón de cosas para leer. Es un juego donde uno se la pasa el 80% del juego leyendo. Cada carta es una carta que está llena, llena, llena de texto, pero uno está leyendo no de manera desapercibida. Es la misma razón por la que los libros de misterio y de detectives a veces enganchan más que otro tipo de literatura. Y es porque yo estoy leyendo y mi cerebro está mientras tanto tratando de descifrar un misterio. ¿Y qué pasa si nosotros armamos un misterio alrededor de la literatura, alrededor del libro, no alrededor de un libro o un juego, sino qué pasa si tratamos de buscar los patrones que hay en los libros y jugar con eso? Esto no es nuevo, nuevamente. O sea, de ahí nace la idea de Ready Player One de Ernest Cline. Funcionan todos estos libros que hablan de libros de cipher, de ciframiento, y toda esta noción de que uno de los libros podía sacar códigos para poder mandarse mensajes secretos. Está todo el tema de la cábala y la Biblia y todas las investigaciones y búsqueda de patrones alrededor de la Biblia, y eso mantiene a mucha gente súper enganchada. A la gente le gusta jugar a buscar patrones. ¿Y cómo podemos aprovechar eso? Una de las formas es jugar con un concepto que se llama la apofenia. Y la apofenia es aprovechar las conexiones falsas que hace el cerebro, que no tienen causalidad, para que el mismo cerebro del jugador se invente una historia, ¿sí? Cómo la gente puede empezar a decir, ok, si Borges y J.K. Rowling le interesaban los laberintos, ¿cómo aprovechamos esas dos cosas para que armen una conexión falsa? Y eso los lleva a buscar otro libro que también hable de laberintos, para tratar de entender el patrón misterioso que los laberintos tienen que ver con, nuevamente, Deje quieto. imagínense con un sistema como los Illuminati, donde hay un misterio, un secreto oculto, y la única forma de descubrirlo en juego, evidentemente, en juego, es a través de buscar todos estos códigos y leer los libros para encontrarlos, ¿sí? Y armar una cosa social colaborativa de busquemos los códigos detrás de estos libros. Eso podría llegar a ser interesantísimo si está bien diseñado. No necesariamente va a ser fácil, pero puede ser algo supremamente interesante, donde yo puedo tener que utilizar mecanismos de desciframiento, ¿sí? Lo importante es que sea claro que es un juego, ¿sí? Porque no queremos generar apofenias falsas. Esas apofenias falsas se están utilizando nuevamente para generar desinformación hoy en día, y eso es, hay análisis de diseñadores de juegos sobre efectos como el QAnon, mirados desde el lente del diseñador de juegos, y cómo utilizan la apofenia para que la gente crea, por ejemplo, en teorías de la conspiración en el mundo real. Entonces, hay que saber utilizar este tipo de elementos. Queremos que los jugadores sepan esto es un marco lúdico, pero que lo va a llevar a usted a encontrar qué libros leer después. Me va a permitir meterme en el agujero de conejo, porque cada libro que leo encuentro 3 pistas que después les meto en una plataforma y me dice esas 3 pistas le genera la conexión con estos 4 libros, y algunos de estos tiene la pista.
me puede llevar a mí a tener una noción de cómo seguir metiéndome dentro del juego. Eso puede ser un mecanismo lúdico que habría que diseñar, horas y horas de diseño, pero puede ser una idea básica de cómo fomentar la lectura. Y quiero terminar con una anécdota personal, que espero suene cero comercial porque no me interesa eso, pero es una anécdota personal. Yo estudié literatura, ¿sí? De pronto algunos, yo evité decir eso todo este tiempo para que ustedes especularan sobre cuál era mi nivel de conocimiento sobre esto. Yo estudié literatura, no diseño de juegos, y en mi carrera literaria, toda mi carrera literaria consistió en leer libros y escribir ensayos. Y leer los libros y encontrar los patrones a mí me gustaba mucho. Yo era un jugador natural de ese juego, ¿sí? Y la parte de escribir ensayos era la parte dura, difícil, y la calificación, y la parte harta de la carrera, pero pues era una parte necesaria para todo el proceso formativo. Pero en una clase particular, un profesor llamado Adolfo Caicedo, en literatura colombiana del siglo XX, hizo un experimento con nosotros que yo todavía lo recuerdo, es de las cosas que más recuerdo de mi carrera, y es que nos puso a jugar de manera seria a ser editores de una antología de cuento colombiano. Y nosotros nos sentamos con compañeros de clase, Francisco Soler, Silvia Gravito, Dayana Mick, Laura Rojas. Nos sentamos los 5 a construir una antología que llamamos Cuento de la Calle y a jugar al punto de, aquí sí lo ven en la cámara, esta es la versión original de ese juego. En clase nos sentamos a leer y a buscar y tomamos fotos en la Candelaria, en el centro de Bogotá, y nos tomamos el proyecto muy en serio porque aunque era juego nos parecía interesantísimo el proceso, y parte de lo que me parece interesante de ese proceso es que durante todo ese periodo de hacer esta antología, el profesor no nos dijo, Adolfo no nos dijo a nosotros, ustedes tienen que leer estos libros. Nos dijo, ustedes tienen que crear una antología de cuento colombiano, y nos obligó a leer a nosotros. De manera direccionada nos ayudó a tomar decisiones, pero en esa clase leí mucho más que en cualquier otra clase de la carrera, porque el juego me llevó allá, o sea, nos fomentó la lectura de manera muy impresionante. Nosotros tuvimos la suerte de que este juego se nos volvió realidad, y eventualmente este trabajito de libro feo que hicimos acá con todo nuestro cariño se nos convirtió en un libro real, y de hecho recientemente esto se nos convirtió en un segundo proyecto donde hicimos un segundo libro. En este segundo libro hicimos un libro de cuentos del encierro que mira el encierro desde distintas miradas, y parte de lo que hicimos es que esas miradas las convertimos en un formato de formas de leer este libro. En el prólogo dice, este libro lo puede leer de página 1 a página última, o puede leerlo bajo estos otros criterios. Usted escoja el orden en que lo quiere leer, y cada orden, un orden es de los cuentos donde uno se siente más encerrado a donde se siente menos encerrado, ¿sí? Eso, por ejemplo, podía ser un orden. Otro orden tenía que ver con niveles de angustia, y todo esto lo armamos precisamente para que los lectores del libro tuvieran algún elemento de toma de decisiones dentro del libro. Y eso es un elemento pequeño, no es un libro gamificado, no lo concebimos como libro gamificado, pero de alguna manera es empezar a pensar cómo se pueden aprovechar estos procesos de toma de decisiones como inicios de juegos potenciales. Y esto podría eventualmente volverse un sistema de antología de libros gamificados, y sería divertidísimo, pero es entender que el juego efectivamente puede tener un efecto real cuando no se vuelve, gana puntos, gana medallas, cada libro te genera 3 puntos según el libro que te hayas leído, y si lees 30 libros sobre el Medio Oriente, entonces te ganaste la medalla del Medio Oriente. Eso no funciona. Y eso es con lo que quería dejarlos, para que alcancemos a hacer 10 minuticos de preguntas. Entonces, pues nada, muchas gracias por su atención. Sé que la atención es una economía muy escasa en estos mundos de virtualidad, y hay muchas cosas que nos distraen. Sí. Entonces, si logré mantener su atención acá, me siento más que bien servido. Sí, y agradecerles porque es algo muy difícil de ganar. Muchas gracias, y no sé si tienen preguntas. Gracias, Alex. Comentarios. Tenemos 10 minuticos. Gracias, Flor. Me encanta. Es un mundo fascinante, Desde el rol del bibliotecario escolar, ¿cómo se aporta para lograr la gamificación significativa? El bibliotecario escolar tiene una de las llaves más importantes.
En general, el rol del bibliotecario desafortunadamente muchas veces es concebido es como el guardia, ¿no? Es un poco kafkiana Hay la que hacer cosa. las pruebas Es y estar el conectados que en guarda la diferentes literatura y plataformas y hacer entonces las si pruebas. quiero Pruebas sacar con un YouTube. libro tengo que pasar por el bibliotecario escolar para poderlo sacar, pero empieza a tener un rol más de vigilante que de fomentador del conocimiento. Y hay muchos bibliotecarios que han logrado llevar a fomentar la lectura a través de precisamente generarle dirección en formato de decisiones a las personas que van y le preguntan, ¿sí? Y entonces como bibliotecario escolar, si yo tuviera la posibilidad de ser bibliotecario escolar, yo crearía un juego, ¿sí? Nuevamente, no tiene que ser un juego donde pueda haber un tablero atrás, la interfaz se puede pensar, pero un juego donde cada persona que venga a pedirme un libro, yo le pongo, por ejemplo, un deck de cartas con libros similares o, mire, aquí hay 4 libros más y trato de meterlos dentro del conejo, dentro de ese agujero de conejo, pero a través de tratar de armarles una experiencia Me toca que ir a comprar construya una historia de lector, mantequilla por de ejemplo, arepas. ¿sí? Donde cada vez que saco un libro, ese histórico se va formando en un journal, por ejemplo, y ese journal yo después lo puedo revisar y se va convirtiendo en un libro de lectura. No sé, hay muchos elementos que se pueden sacar. Hay un juego que se llama La vida es extraña y tiene todo un sistema de diario donde todas las decisiones que yo tomo se van convirtiendo en una pequeña narración según la decisión que tomé. Y lo que yo gano es esa narración. Y entonces, ¿qué pasa si yo como bibliotecario voy construyéndole esa narración a las personas que sacan mis libros y que la forma de tener el libro con la narración más extensa es siguiendo sacándolos, ¿no? Pero también ayudando a dirigir esas decisiones. Si ustedes saben efectivamente cómo incentivar ese marco de decisión frente a la información actual, que ha leído, que no ha leído, todo eso, ustedes podrían ser el Netflix del sistema de fomento de libros hasta cierto punto. Entonces, hay mucho que hacer. No, nuevamente, es una Apasionado con ese pregunta tema. para responder en frío, no en caliente, pero sí hay mucho que podríamos hacer. Sí. ¿Qué recursos o estrategias nos recomendarías para ampliar este tema? Yo les recomiendo muchísimo, si quieren ampliar sobre el tema de gamificación. Sobre gamificación y fomento de la lectura estuve tratando de buscar algo que me gustara y no encontré muchas cosas nuevamente relacionadas a premios y... entonces yo, por ejemplo, les diría, y les voy a dejar en el chat, si ustedes se animan a leer papers más académicos, lean a Scott Nicholson, me parece un gran autor que habla precisamente de gamificación significativa desde un punto, tiene una charla TED también, tiene una charla TED que es muy valiosa. A mí me gustan todas las charlas TED y todo lo que hace Jane McGonigal, me parece que es una autora clásica, de las clásicas que todavía vale la pena ver, ¿sí? Entonces eso también se lo recomiendo. Pero yo creo que sobre corpus de gamificación y lectura, bueno, todavía hay mucho por construir, todavía estamos muy en pañales, todavía hay muchísimo que hacer. Entonces eso es algo que yo creo que es algo que tenemos que construir, no es algo que les pueda recomendar tan fácilmente. ¿Qué juegos recomiendo para promover la lectura literaria y practicarlos en el aula desde lo virtual, más en este tiempo de pandemia? Yo no he visto juegos, evidentemente les mostré algunos ejemplos de algunos juegos de lectura pues, que a mí me parecen interesantes. No son juegos que estén diseñados para aula, ¿sí? Pero yo creo que de todas formas, si uno va a pensar en cómo armar un juego para fomentar la lectura literaria desde el aula, yo lo que yo les daría, o sea, fíjense que el taller de hoy, las herramientas que quería darles en el taller de hoy están armados alrededor de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo armar un curso donde de comienzo a final el curso es una narración, ¿sí? Piénsenlo así, ustedes viven del libro, viven de la narración, armen narraciones. Entonces, este curso es una narración y la narración comienza con un problema, pero ese problema solamente lo vamos a lograr desenvolver en la medida que busquemos información en ciertos libros y logremos solucionar ciertos retos, y la única forma de solucionar esos retos es conociendo los libros. Pero para cada periodo no es un libro, son 5 libros y los estudiantes tienen que escoger entre esos 5 libros qué información leer, pero además de eso hay unas claves secretas entre esos libros, unos patrones que son los patrones que pronto quiero destacar como profesor literario, y los pongo a los estudiantes a buscar esos patrones, les hago un foro, ¿sí? Cojo un sistema de foros, Reddit, porque no tienen ni siquiera que desarrollarlo, y los pongo ahí poner todas sus teorías sobre cómo estos libros se están conectando, y no les digo, miren, todos estos libros tienen que ver con un gran tema, pero hay unas conexiones escondidas y ustedes como profesores de literatura deberían saberlas.
que solamente las van a saber leyéndolas y conversándolas y tienen que descubrirla y hay 10 conexiones y ustedes tienen que ver al final del periodo de lectura, antes de poner los siguientes 5 libros, cuántas conexiones logran armar. Esa es la forma en la que el diseñador de juegos empieza a pensar, ¿sí? Y eso es lo que quiero fomentarles a ustedes, es piensen cómo pueden convertir el ejercicio lector en un ejercicio de metanarración, algo interesante. Yo fui docente de literatura, ¿sí? Y desafortunadamente en ese momento no sabía de gamificación y logré armar cosas de intertextualidad. Yo armé este mismo juego que me hicieron a mí con mis estudiantes de octavo grado en su momento, los puse a escribir una antología de cuento y ponerlos en roles, ¿no? Como lector, ¿yo quién soy aparte del lector? ¿Quién más puedo ser? Puedo ser una persona que está trabajando en una campaña política para un político y necesito encontrar en estos libros la solución política para el proceso, no sé, y eso porque estamos haciendo un semestre sobre literatura y política, pero ponerlos en roles donde ellos a través del juego están tratando de resolver otras cosas puede ayudar a construir ese significado lúdico, y es algo que puede llegar a ser muy poderoso si se hace bien. Bueno, estas propuestas son una edad para realizarlo. Sí, claro, todos los juegos tienen edad. Las edades dependen efectivamente procesos de desarrollo cognitivo. Con los niños más pequeños, los juegos tienen que ser más, lo que en inglés se llama playful. En español eso sería juego desestructurado. Tienen que ser más el juego se va armando por el camino, no tiene que tener tanta competencia, menos uso de puntos, por ejemplo, con los niños más pequeños, más exploratorios, más de mundo abierto, de escojamos, construyamos el mundo, hagamos analogías, busquemos patrones raros, ¿sí? A ponerlos a desarrollar mucho la imaginación a través del juego. No tengo que decirlo mucho porque igual los docentes de preescolar y primaria ya utilizan mucho el juego en sus prácticas, o sea, ya ellos vienen gamificando desde hace mucho más tiempo que yo, ¿no? Eh, yo busco más estrategias más para los más adolescentes en adelante, que es donde hay más resistencia al libro. Y por eso estas estrategias que les doy hoy están más centrados en cerebros más adultos que en los cerebros más jóvenes. Entonces, generalmente todas esas son estrategias que yo estoy pensando de edades 2 en adelante, 10 en adelante, ¿no? Pero sí, evidentemente hay que pensar el juego también en función del nivel de desarrollo del jugador. Y creo que esas son las preguntas que teníamos. Nada, muchísimas gracias nuevamente por escucharme. Estas conferencias, ojalá pudiera verles las caras, desafortunadamente es algo que perdemos, pero pues gracias por las preguntas porque es la forma en la que yo sé que estuvieron pendientes y que interactuaron en los comentarios, que estuvieron interactuando con el taller y lo sintieron valioso. Entonces cualquier mensajito en el chat para mí es más que bienvenido.
Desde pequeños hemos crecido en medio de historias, con los arrullos de nuestros padres, a través de juegos con los amigos de infancia, inmersos en páginas de libros que nos han acompañado desde el colegio hasta la edad adulta. Muchas de esas historias han tomado lugar en las bibliotecas, puntos de encuentro de distintas generaciones, espacios llenos de armonía que albergan saberes milenarios y que también nos permiten viajar entre el presente y el futuro para abrir nuestras mentes a nuevos horizontes, acercarnos a antiguas civilizaciones, idealizar mundos fantásticos e interactuar con otros a través del fomento a la lectura, el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento de nuevas culturas es el tesoro mejor guardado que tienen estos lugares para cerrar brechas y disminuir las desigualdades sociales, para formar personas mejor informadas, prepararlas para los retos del futuro y contribuir a una Colombia más educada e incluyente y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En Confandi, nuestro compromiso con la Agenda 2030 de Naciones Unidas lo reafirmamos con cada una de nuestras acciones a través de nuestros servicios, como es la educación y la promoción de la cultura mediante nuestra red de bibliotecas. Porque estamos convencidos de que estos son pilares fundamentales para consolidar y profundizar la democracia, la innovación social, la equidad, la participación y todos los elementos que constituyen el ejercicio de la ciudadanía. Con nuestra red de bibliotecas Confandi, acercamos a las familias vallecaucanas a un encuentro permanente con la historia, con la actualidad, con el mundo y sobre todo con un aprendizaje continuo, para lo cual disponemos de espacios flexibles, para que quienes acudan a la cita con los libros vivan gratas experiencias y momentos mágicos que contribuyan a la armonía de sus vidas.